son regalos sobrenaturales que solamente Dios nos da. Ahora, yo quiero hacerle la pregunta a usted. ¿Le gustaría a usted tener esos poderes especiales o esos dones sobrenaturales? Y yo creo que la respuesta de todos es sí. ¿A quién no le gustaría saber cosas que no han sido reveladas o que han estado ocultas? ¿O a quién no le gustaría sanar a la abuelita que está enferma? ¿O a quién no le gustaría hacer un milagro? Creo que a todos. Entonces, la buena noticia es que estos dones son para todos nosotros los que somos hijos de Dios. Así como todos nosotros tenemos talentos, estoy seguro que usted es talentoso para algo. Asimismo, Dios ha preparado unos dones para cada uno de nosotros. Dios ha preparado dones para cada uno de nosotros y Dios tiene unos superpoderes, unos dones espirituales para todos ustedes. Ahora, ¿cuál es la única condición para que esos dones usted pueda ejercerlos? Pues tiene que ser para, dice la Biblia, edificar el cuerpo de Cristo, es decir, para ayudar a las personas. Y aquí quiero como romper un mito, porque hay muchos mitos en nosotros y es decir, no, esos dones espirituales, esos superpoderes o esos talentos solo son para los pastores, solo son para los líderes. No, es para todos los hijos de Dios. Todo aquel que sea un hijo de Dios y que tenga el Espíritu dentro de él puede ser equipado con los dones espirituales. Solamente que como nosotros los pastores no podemos hacer todo, imagínate nuestra iglesia que es tan grande, tenemos un poco más de 1000 personas en la iglesia, los niños, los adultos, los adolescentes, los jóvenes. Es imposible que 4 pastores podamos ministrar a todas las personas. Entonces, esos dones han sido dados a cada hermano de la iglesia para que nos ayuden en esa misión pastoral, es decir, para ayudar a otras personas. En otras palabras, estos dones no funcionan para nuestro propio beneficio. Que usted diga, ese don que habló el pastor, que se llama palabra de ciencia, por ejemplo, la palabra de ciencia es cuando, perdón, palabra de sabiduría, me gusta palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es cuando usted no sabe nada absoluto, pero le viene la respuesta de lo que tiene que decir, ¿cierto? Como cuando interpretan los sueños, ¿cierto? Entonces usted dice, uy, yo estoy acá presentando este examen de matemáticas, de química, está difícil. Uy, ¿cómo hago para saber las respuestas si solo el profesor las sabe? Entonces usted dice, uy, palabra de sabiduría y empieza a orar. Señor, por favor, revélame las respuestas del examen porque el pastor Rubén habló de superpoderes, es decir, de conocer lo que yo no sé, Señor, y yo no estudié para este examen. Revélame las respuestas y que ¡pum!, el Espíritu se las dé. No, no funciona así, porque los dones no sirven para nosotros mismos, para nuestro propio provecho. ¿O a quién no le gustaría tener esos superpoderes para el propio provecho? Que usted dijera, yo voy a cobrar por sanar a las personas, ¿cierto? O yo voy a cobrar por tener un don de fe o por tener un don de servicio o un don de administración. No, la única manera en que esos dones funcionen es que usted quiera ayudar a otras personas, es que usted quiera edificar la iglesia, a contribuir con otras personas. Esa es la única requisito. Dios te dice, te doy superpoderes siempre y cuando sea para el beneficio de otros, siempre y cuando sea para que ayudes. Por ejemplo, yo estaba la otra vez en la universidad, estaba sentado haciendo un trabajo, cuando el Señor me dijo, voltea a mirar la muchacha que está a tu lado. Esa muchacha está teniendo malos pensamientos y quiere hacer algo malo. Ve y dile que no lo haga, porque le va a ir mal. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo así que vaya y dígale si yo no la conozco? Es una desconocida. Y estaba ahí con unas gafitas y yo, no, ¿yo qué le voy a decir? Nada. Cuando el Señor vaya y dígale, porque si no, el de la culpa va a ser usted. Y yo dije, ay, ¿por qué? Porque todos los dones espirituales son ¿para qué? Para ayudar a las otras personas, para mostrar que Dios es poderoso. Así que si tú quieres tener estos dones espirituales, entonces es necesario
que empieces a servirle a Dios. Y por eso yo quiero desembocar esta predicación hablando acerca del tercer elemento que me pidieron que hablaran, y es el llamado. Entonces, dones, talentos y llamado, ¿cierto? ¿Qué es el llamado? El llamado es un llamado, pues la misma palabra lo dice, es cuando Dios te hace la invitación a ti de que te unas a su propósito. Eso es un llamado. Es cuando Dios te dice a ti, te necesito dentro de la Liga de la Justicia. Te necesito dentro de este equipo de superpoderosos. Entonces Dios dice, tengo que llamar a Xiomara, tengo que llamar a Sara, tengo que llamar a Cristian, tengo que llamar a Alejandra, tengo que llamar a Saya. Ellos tienen que estar en mi equipo. Así que hace un llamado a todos nosotros. Y hay dos tipos de llamados. Número uno, el llamado que se llama general, es decir, que Dios le hace a todos sus hijos. Todos nosotros tenemos un llamado. Tenemos un llamado a evangelizar, a compartir nuestra fe con personas que no conocen. Tenemos un llamado a servir en la iglesia, en el ministerio, a participar en los equipos. Tenemos el llamado a orar, a interceder por otras personas. Es decir, que usted no tiene que preguntarle, Señor, ¿será que tengo que orar hoy? No, es un llamado que ya está. Ay, Dios mío, yo quisiera compartirle el evangelio a mi vecino. Voy a buscar en la Biblia a ver si Dios me dice, o voy a pedirle a Dios que venga un profeta y me diga que por favor le predique al compañerito. No, es un llamado de Dios para todos. Por eso se llaman llamados generales. Dios quiere que todos hagamos parte de su equipo. Pero también hay llamados especiales y específicos. Es decir, que entre toda la iglesia, entre todas las personas que conforman la iglesia, Dios llama a algunos para que trabajen para Él de tiempo completo. Entonces la Biblia dice en Efesios que Él, después de haber llevado cautiva la cautividad, bajó hasta el infierno, tomó lo que le pertenecía a Él y cuando volvió a subir, dio regalos a los hombres, es decir, dio dones a los hombres y no repartió plata, ni mercados, ni iPads, ni iPhones. Esos no son los regalos que Dios da. Dice que dio 5 regalos: apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas. Por eso, aquellos que son llamados por parte de Dios para trabajar las 24 horas con Dios son un regalo de Dios para la iglesia. Y yo estoy seguro que muchos de los que están acá tienen un llamado de parte de Dios, bien sea para ser un apóstol o un misionero, es decir, ir a compartir a otra cultura, o para ser un evangelista y hacer campañas y hacer coreografías en la calle y hacer eventos masivos para que personas conozcan de Dios, o para ser profetas, es decir, para revelar los misterios de Dios a la humanidad, o para ser pastores, es decir, para predicar la palabra del Señor, para enseñar, para administrar la iglesia de Dios, o número 5, para ser maestros en el seminario bíblico, para ser maestros de discipulado, para ser maestros en las universidades. Son los 5 llamados o los 5 regalos que Dios tiene. Esos llamados sí tiene que ver con Dios. Por ejemplo, Dios me hizo el llamado a mí cuando yo tenía, creo que la edad que tienen ustedes. Yo desde muy pequeño supe que Dios me estaba llamando, pero solamente a los 15 años le puse cuidado al Señor y le dije, Señor, ¿verdaderamente me vas a llamar para ser pastor? Muéstrame si sí o si no. Y me acuerdo que fuimos a un concierto en Lérida y en ese concierto Dios me usó mucho y a través de un pastor Dios me dijo, el Señor te dice, yo te he llamado para ser pastor. Después otra persona me confirmó y me dijo, yo te he llamado para que seas algo, es decir, un llamado específico. Y quizá algunos de ustedes ya Dios le hizo un llamado. Dios le dijo, usted va a ser pastor, evangelista. Y si no lo ha hecho, acuérdese que está el llamado en general, es decir, el llamado para servir para todos nosotros. Entonces nosotros no podemos servir a Dios sin los dones y sin los talentos. En otras palabras, Dios nos llama a su super equipo y nos equipa con dones y con talentos. ¿Para qué? Para que nosotros sirvamos a las demás personas. Y quiero terminar con el texto que me ayudó a leer Aleja.
Dice el texto que en una casa de gente de plata, de mucho dinero, hay varios utensilios. En otras palabras, cuando llega una visita importante a su casa, ¿qué le dice a su mamá a usted? Le dice, mijo, vaya y saque los vasos nuevos que están allá. Y usted nunca usa esos vasos nuevos, ¿cierto? Porque a usted le dan a tomar en ese pocillo que se le rompió la oreja, esos vasos metálicos que llevan 10 años en la casa, esos son los que uno toma en la casa. Pero cuando llega alguien importante, cuando llega una visita importante, ay, mijo, vaya y saque la loza que llegó el pastor. Ay, vea, ya saque la loza que llegó su tío que viene a visitarnos desde Canadá. Y sacan la loza más bonita para darle esa importancia a las personas. Es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, yo puedo darte a ti dones y talentos, pero según cómo sea tu santidad, las demás personas. Quiere decir esto, que si nosotros no vivimos para Dios, no vivimos agradándole a Él, no vivimos en santidad, Dios no nos va a usar. ¿Qué tal que yo lo invitara a usted a mi casa y yo le dijera, ¿tiene sed? ¿Qué quiere de tomar? Y usted me dice, pastor, Coca-Colita con hielo bien fría. Y yo le digo, listo, Coca-Colita con hielo. Y me voy para el baño y se ha visto que el churrusco con el que uno lava el inodoro tiene como un tarrito, ¿cierto? Y yo cogiera ese tarrito del churrusco, donde uno mete el churrusco donde lava el baño, y le sirviera la Coca-Cola ahí y se lo diera a tomar y le dijera, buen provecho, tomes la Coca-Colita. ¿Se tomaría usted esa Coca-Cola? ¿Cierto No, que no? gracias. ¡Qué asco! Si ahí guardan el churrusco para lavar el baño. Hay vasos que son más deshonrosos. Hay vasos que son feos. ¿Por qué? Porque no son santos, porque no le agrada las cosas de Dios. Por lo contrario, si yo le dijera, vaya y tráigame la vajilla de plata, la vajilla que compramos en la subasta en Noruega, donde tomó la reina Isabel cuando vino a visitar a los reyes de Noruega, y yo la compré en la subasta, y usted ve ese vaso ahí con Coca-Cola, con ese vaso brillante de plata, usted se siente importante. Así son aquellos que son santos para Dios, son aquellos que se guardan para Dios, que no se contaminan con el mundo. Entre más limpios estén, más serán usados por Dios. Así que, mis queridos muchachos, antes de orar, quiero decirte, número uno, que Dios te dio talentos a ti. Todos tienen talentos, todos tienen habilidades súper chéveres. Son para colocarlos al servicio de Dios. Número dos, que Dios quiere darte superpoderes, que Dios quiere darte cualidades extraordinarias que se llaman dones espirituales. Y tú puedes tenerlas si quieres ayudar a otros. Y número tres, que Dios tiene un llamado para ti para pertenecer a su super equipo, para pertenecer a los Avengers de Dios, a la Liga de la Justicia de Dios. Pero tienes que vivir en santidad, tienes que apartarte para Él, para que no te pongan a recoger el churrusco dentro de la iglesia, sino que te coloquen como la mejor vajilla, la vajilla de plata, y así puedas ser usado por Dios para su obra. Muy bien, vamos a orar al Señor. No sé quién quiera decirle hoy a Dios que quiere ser usado por Él. Cuando yo tenía la edad de ustedes, yo dije, Señor, yo quiero ser usado por Dios. Y el Señor me ha llevado a muchos lugares a predicar. En la universidad he compartido con mis amigos. Ustedes me han visto que he predicado. Y esa es mi mayor alegría, porque un día le dije, cuando escuché este tema, le dije, Señor, yo quiero que tú me uses. Si esa es tu oración, yo quiero unirme a esa oración. La palabra de Dios dice que cuando nosotros imponemos las manos, el Espíritu Santo desciende y empiezan a fluir esos dones y empezamos a querer más de Dios. Si tú quieres que yo ore por ti en esta mañana, yo quisiera ver tu manito levantadita, así como en la cámara, y yo voy a imponer las manos virtualmente. No, más que imponer las manos es ese símbolo de la autoridad
sobre las personas. Y yo quiero orar por aquellos que quieren decir, pastor, yo quiero que Dios me use. Yo quiero que el Señor me dé de eso especial que tiene para mí. Incluso hay alguno que puede decir acá, pastor, yo quisiera ser pastor cuando sea grande. Yo quisiera ser un misionero, ir a predicar el evangelio al África. Si no me comen los leones, yo le predico a todos esos africanos. Otros dirán, pastor, yo quisiera ser un profeta y yo quisiera decirle a las personas qué es lo que Dios tiene para ellos. Otros dirán, yo quiero ser un evangelista y yo quiero a través de la música ministrar a muchas personas y que muchas personas conozcan de Dios. Si alguien tiene un llamado, pregúntele a Dios si ha sido llamado. Y si no, vamos a orar para que el llamado que Dios tiene para nosotros sea puesto en nuestras vidas. Entonces, por última vez, quisiera ver la manito levantada de aquel que dice, yo quiero servirle a Dios, quiero que Dios me use. Y el que no pueda levantar la manito, mande el loguito, mande el carita feliz, el sticker. Muy bien, vamos a orar. Y los demás, vamos a orar para que algún día quieran ser usados por Dios. Cierren sus ojitos allí donde están y escuchen esta oración que voy a hacer por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por hacernos parte de tu familia. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Más que ser cristianos, nosotros somos tus hijos, Señor. Y tú quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Si nuestros padres hay veces nos dan cosas chéveres, nos dan cosas buenas, ¿cuánto más tú nos quieres dar lo mejor? Es por eso que hoy pido en el nombre de Jesús que envíes el Espíritu Santo sobre cada uno de los jovencitos y de las jovencitas que está escuchando esta transmisión. Envía tu Espíritu Santo, que ellos lo puedan sentir. Algunas veces vienes como un fuego que quema, otras veces vienes como un frío, como un viento, otras veces queremos reír, otras veces queremos llorar. Es el Espíritu Santo que entra en nuestras vidas, Señor. Ahora, ¿para qué queremos tener al Espíritu Santo? Para hacernos amigos de Él, para que Él nos limpie y nos cambie y nos ayude a ser mejores, Señor. Nosotros no queremos tener al Espíritu Santo para que nos dé superpoderes. No, eso vendrá. Queremos ser amigos del Espíritu Santo, hablar con Él todos los días y agradarle. Y gracias por esos dones que tienes para cada uno de esos chicos y estas chicas, Señor. Gracias por esos talentos que ya les diste, Señor. Unos para la matemática, otros para hablar, Señor. Otros les diste el talento, Señor, de la música. Otros les diste el talento del arte, Señor. Que esos talentos sean consagrados, Señor. Que esos talentos sean para glorificarte a ti, Señor, para servir a los demás. Que muchos de los que están acá sean predicadores en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, puedan colocar mensajes de parte tuya, Señor. Que esos talentos que les diste sea para que otras personas se acerquen a ti. Pero también oro por esos dones espirituales, esos superpoderes, Señor. Aquellos que tendrán un don de hospitalidad, un don de servicio, un don de profecía, un don de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría. Señor, equípalos para la obra, Señor. Que el ministerio que Dios tiene para ellos sea edificado sobre lo sobrenatural, Dios, y que ellos puedan ver milagros hechos con sus manos. No solo vea que otros hacen milagros, que ellos sean un milagro para otros. Y por último, Dios, oro para aquellos que tienen un llamado especial, que quizá en su corazón tienen el sueño de pararse en un púlpito y predicar, Señor, de compartir el mensaje a miles de personas, Señor, de ir a otra nación y compartir el evangelio, Señor, de enseñar en los grupos de discipulado, de así como hoy lo hace John Ricardo, Vanessa y Sandra, que ellos quieran también ser maestros y tú tienes un llamado especial para ellos, Señor. Llámalos pronto porque necesitamos obreros, Señor, y porque necesitamos recoger esta cosecha de los últimos tiempos, Señor. Creemos en ti y te amamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga.